Bueno, vamos a hacer un repasito rápido de lo que era producción el circuito de recuperación de químicos, ¿sí? Bueno, habíamos mencionado que el objetivo del proceso de pulpado químico era disolver selectivamente la lignina para pasar de una estructura fibrosa como la de la izquierda, que está en la madera, a una suspensión como puede estar a la derecha mediante la deslignificación. El proceso de pulpado Kraft era el predominante en el mundo principalmente por todas las características que ya veníamos trabajando, ¿sí? Y en general el proceso consistía en la cocción, de la cual nosotros obteníamos dos fracciones, ¿sí? Por un lado la pulpa cruda, que podría ir a un proceso de blanqueo, por ejemplo, y para luego obtener celulosa blanqueada, también podría ir directamente a una máquina de papel, y por el otro lado vamos a tener una fracción líquida, que es el licor negro, que va al proceso de recuperación, mediante el cual se obtiene finalmente hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, que son los productos químicos que se utilizan en la cocción, como el licor blanco, ¿sí? Esto de acá arriba sería el licor blanco, hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, y el licor negro contiene otros químicos que ya vamos a ver cuáles son, ¿sí? Bien, el proceso de pulpado puede estar dado en digestores continuos o discontinuos. Los continuos, todo el tiempo está lleno el digestor, todo el tiempo está ingresando chip y saliendo pulpa, al igual que químicos, ¿sí? Ingresando químicos del licor blanco y saliendo licor negro. En el proceso batch, eso se produce por lotes, ¿sí? Se carga el digestor, se cargan los químicos, se hace la cocción y luego se vacía el digestor y así nuevamente. Batch o por lotes, cualquiera de las dos formas la pueden encontrar. Bien, los químicos de la cocción son el hidróxido de sodio y el sulfuro de sodio, y el proceso de pulpado se utilizan chips, ¿sí? Luego de la descarga de los chips, ya cuando están listos ya están listos, digamos que estamos hablando de los chips cocidos, que ya estamos hablando de pulpa, se pasa al proceso de lavado, el cual es importante minimizar el uso de agua para no sobrecargar el sistema de recuperación de químicos, como ya lo vamos a ver ahora. O sea, minimizar el uso de agua, pero asegurar un mínimo en el lavado de la pulpa. Es decir, hay que obtener lo que se llama una solución de compromiso, lograr una solución de compromiso, que quiere decir lavar lo mejor posible la pulpa, pero con la menor cantidad de agua posible. Porque cada litro adicional de agua que yo uso en el lavado es un litro adicional de agua que yo probablemente tenga que evaporar en el proceso de recuperación. Y eso es caro. Entonces tengo que tratar de minimizar el uso de agua en el lavado, asegurando la limpieza de la pulpa, que quede claro. Para eso se utilizan lavadores en múltiples etapas y en contracorriente, ¿sí? Es decir, la pulpa avanza en un sentido y el agua limpia avanza en un sentido opuesto. Ya vamos a profundizar sobre eso, ¿sí? El sistema de recuperación, bueno, tiene varios objetivos. Por un lado, minimizar la descarga de fluentes, generar energía para la fábrica y recuperar los químicos del pulpado. Eh, yo voy a tener en el licor negro dos fracciones, ¿sí? Principalmente, o sea, es decir, dentro del licor negro, a la materia que está ahí adentro la puedo clasificar en dos formas, la materia orgánica y la materia inorgánica. De los inorgánicos voy a obtener principalmente los químicos de la cocción, y de la materia orgánica voy a obtener energía, todo eso en la caldera de recuperación. Previo a la caldera de recuperación necesito evaporar el exceso de agua, porque si no, ese licor negro diluido no lo puedo mandar directamente a la caldera porque no tiene un poder calorífico suficiente como para poder ser incinerado, ¿sí? Acá, este sistema de recuperación a mí también me permite minimizar la contaminación. Y sin este proceso, todo el sistema Kraft sería antieconómico y nocivo para el medio ambiente, como por ejemplo lo era la fábrica de Piraí, que si bien no era Kraft, también, digamos, tenía esta cuestión de que no se recuperaban los químicos y que era muy nocivo para el medio ambiente, ¿sí? Eh, entonces, en el proceso de recuperación, como dijimos, vamos a necesitar concentrar el licor negro diluido, eso se produce en los evaporadores. Luego voy a la caldera de recuperación, donde se quema el licor negro, y de ahí obtengo energía eléctrica a partir de la materia orgánica. Bueno, hice generación de energía en realidad.
una parte se va a convertir en energía eléctrica en la turbina y otra parte se va a quedar en forma de vapor y lo voy a utilizar en el proceso, ¿sí? Y además de los inorgánicos voy a poder reutilizarlos, recuperar los químicos originales, ¿sí? Bien, para todo este sistema también es necesario clarificar el licor verde, que ya vamos a explicar qué es, y el horno de cal, que a mí me va a servir para producir el óxido de calcio, que me va a permitir convertir ese licor verde en licor blanco, ¿sí? Acá veíamos que el proceso de cocción, nosotros obteníamos el licor negro débil, que se obtiene en el digestor y en el proceso de lavado, ¿sí? Donde tengo sodio y azufre en muchas formas, ¿sí? Que esto sería lo que obtengo a la salida del digestor, ¿sí? Estos son los químicos gastados, entre comillas, ¿sí? Eso va al proceso de evaporación, donde el licor negro débil se concentra, obtengo el licor negro concentrado. No se producen modificaciones químicas importantes en el sodio y en el azufre, ¿sí? Hasta que entramos en la combustión. Esta combustión es en la caldera de recuperación, donde acá sí ya este sodio y este azufre pasan a su forma de carbonato y de sulfuro respectivamente, ¿sí? El sodio y el azufre pasan a su forma de carbonato y sulfuro, ¿sí? Luego, en el proceso de caustificación, yo mezclo esto acá, digamos, de la caldera de recuperación, yo obtengo esto en forma de ceniza, ¿sí? O forma de una lava, entre comillas, fundida en el fondo de la caldera, que yo al diluirlo con agua, voy a obtener el licor verde, ¿sí? Esto acá en solución es el licor verde. Y este licor verde, que va a tener estos dos compuestos disueltos, cuando lo mezclo con el óxido de calcio, lo que voy a lograr es que el carbonato de sodio se convierta en hidróxido de sodio y carbonato de calcio, ¿sí? O sea, la mezcla de esto me va a producir hidróxido de sodio y carbonato de calcio. Yo separo, por un lado, el hidróxido de sodio, y eso se va a la cocción de vuelta, y el carbonato lo recircula de la calcinación. Entonces, vamos a repasar esta última etapa. Yo obtengo las cenizas de la caldera de recuperación y en el proceso de caustificación mezclo estas cenizas con el óxido de calcio y ahí obtengo de esta reacción hidróxido de calcio y carbonato, perdón, hidróxido de sodio y carbonato de calcio, ¿sí? Vamos a ver después en detalle estas reacciones igual, ¿sí? El sulfuro de sodio ya no sufre modificaciones, ya está acá en su forma final y se mantiene así acá también. Y estos químicos es el licor blanco que yo lo voy a utilizar en la cocción, ¿sí? Entonces yo parto acá al final de la cocción con este licor negro diluido, pasa por todo este proceso de recuperación y al final obtengo el licor blanco que va de vuelta al inicio de la cocción. El proceso de evaporación del licor negro se produce en evaporadores de múltiple efecto, en los cuales yo, como ya los habíamos mencionado, tengo como objetivo evaporar el licor para pasar de una concentración de 20% aproximadamente, en algunas otras fuentes van a encontrar 16, puede variar, ¿sí? Sepan que va entre 15, 16 y 20%. Si está más concentrado, mejor, porque significa que tengo menos líquido por evaporar, pero, digamos, no significa que 16 sea malo, ¿sí? Va a depender del proceso en cada caso, ¿sí? de cada fábrica. Y después de pasar por estas múltiples etapas de evaporación, yo obtengo el licor negro concentrado. Claramente en mi balance, yo evaporé agua, y esa agua se fue a algún lado, ¿sí? Se va acá con estos condensados. Esta es el agua que evaporé, ¿sí? Esa agua puede ir al proceso y reutilizarse en alguna etapa, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué utilizo evaporadores en múltiples efectos y no utilizo un tanque muy grande en el cual yo hierva todo de una sola vez? ¿Por qué sería la pregunta? Bueno, primero porque es técnicamente muy difícil hacerlo en una única etapa, ¿sí? Económicamente también muy difícil, y conviene hacerlo en etapas sucesivas. ¿Por qué?
porque yo tengo una primera etapa en la cual yo tengo un licor más diluido y yo puedo optimizar las condiciones de presión y temperatura en esta etapa, ¿sí? Para lograr una determinada tasa de evaporación acá, que posteriormente yo concentro este licor y paso una pequeña fracción acá. Y en esta otra etapa yo tengo otras condiciones de presión y temperatura que a mí me permitan, una vez más, optimizar cada etapa. Ahora bien, este vapor que yo obtuve acá, ¿sí? Yo lo puedo reutilizar en otra etapa, ¿sí? Y de esa forma optimizo el uso de vapor. Vamos de vuelta. Si yo tengo evaporadores de múltiple efecto, yo en una etapa o en un efecto parto de un licor más diluido que se concentra, ¿sí? Y claramente obtengo una fracción de vapor, ¿sí? Ese vapor yo lo puedo utilizar en otra etapa si yo tengo múltiples etapas. Si yo no tengo múltiples etapas, no tengo esa posibilidad, ¿sí? Ahora bien, me gustaría que participen ahora. ¿Recuerdan cómo variaba? Habíamos hablado un poco en la clase pasada respecto a la temperatura, al punto de ebullición, la presión de ebullición, la concentración, etcétera. ¿Se acuerdan un poco de lo que habíamos dicho? ¿Cómo influía, por ejemplo, la concentración del sólido en el punto de ebullición? Que tenía que ver con las propiedades coligativas, habíamos hablado del qué pasaba si agregábamos sal en un agua que estaba hirviendo, que dejaba de hervir. ¿Recuerdan eso? Sí, habíamos dicho que cuanto más concentrado está, más aumenta el punto de ebullición. Correcto, ¿sí? A una temperatura constante, mientras mayor es la concentración de sólidos, aumenta el punto de ebullición, ¿sí? ¿Y cómo yo puedo contrarrestar ese aumento del punto de ebullición? Porque vos hablas de punto de ebullición y estamos hablando de temperatura, ¿cierto? ¿Qué variable yo puedo modificar, además de la concentración, para modificar la temperatura a la cual hierve ese líquido? La presión. Bien, entonces, si yo tengo un digestor, perdón, un evaporador a mucha presión o a una presión mayor a una atmósfera, ese vapor, ¿a qué temperatura va a estar? Si está a más de una atmósfera, va a pasar los 200 grados. Pasar O los sea, va a ser 100 vapor, grados. va a pasar los 100 grados, va a ser vapor sobrecalentado. No, 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 no. Vapor sobrecalentado. No, no va a ser vapor sobrecalentado porque va a estar en equilibrio con el líquido. ¿Sí? Va a estar más Ah, caliente, ajá, pero va a estar en está equilibrio bien. con ese líquido a esa presión. Ah, bueno, está bien, ¿Sí? sí, está bien. Bien. Pero yo voy a tener un vapor más caliente ahí. ¿Sí? Que si yo tengo otra etapa que está a una presión menor, va a hervir a una presión menor. Perdón, a una temperatura menor, ¿cierto? Sí, Yo podría utilizar el vapor de la etapa anterior para calentar ese líquido, si ese vapor está a mayor temperatura. podría. Sí, se puede utilizar. Se podría, sí, se podría, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Yo le saco más cantidad de energía al vapor que estoy utilizando, ¿sí? El vapor que yo tengo en una etapa, la reutilizo en la etapa siguiente y le saco energía al vapor que yo tuve en la etapa anterior, ¿sí? Y ahora, yo digo etapa anterior, etapa siguiente, etcétera, etcétera, sepan que no siempre el vapor va, por ejemplo, si acá yo tengo el licor que avanza en este sentido, no siempre el vapor también avanza en este sentido y acá se inyecta vapor virgen, entre comillas, que viene de la turbina, por ejemplo, ¿sí? Y este vapor ya es el que se reutiliza de las etapas anteriores, no. Va a depender un poco de las distintas configuraciones de la fábrica. En general, como yo acá tengo mucho
mucha cantidad de licor, o mejor dicho, está baja la concentración, puede ser que yo le inyecte vapor acá, o mejor dicho, no inyecte, sino que acá utilice vapor con mayor temperatura para producir una mayor ebullición acá y obtener más vapor para utilizarlo en las etapas siguientes. Pero también puede ocurrir que yo utilice en esta etapa un vapor más caliente. ¿Para qué? Para calentar este licor negro que ya tiene una concentración muy alta y que por lo tanto va a ser muy viscoso y difícil de bombear. Entonces puede ser que yo trate de calentar más este licor, ¿sí? Aumentar su temperatura para que pueda ser más fácil bombearlo hasta la caldera. Entonces, las configuraciones pueden variar de una fábrica a otra, pero en todos los casos, en la mayoría de los casos, al menos todos los casos que yo conozco, se utilizan evaporadores de múltiple efecto para optimizar el uso del vapor. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. Entonces, el principio fundamental por el cual se utilizan evaporadores de múltiple efecto es que eso a mí me permite optimizar el licor, el vapor, ¿sí? Las configuraciones pueden variar de una fábrica a otra. En algunos casos se utiliza vapor que proviene de la, de la turbina, ¿sí? Del generador de energía, en una etapa, y en otras puede ser que se utilice en otra etapa, ¿sí? Eso puede variar. Un esquema del circuito de recuperación puede ser este acá, ¿sí? Yo parto de un licor negro con 16%, fíjense acá decía 20, acá dice 16, depende de las fuentes, puede variar, ¿sí? Yo tengo una primera etapa en la cual yo le inyecto vapor, ¿sí? Inyecto entre comillas, ¿sí? O sea, no es que el vapor no entra en contacto directo con el licor negro residual, ¿sí? Porque si entrara en contacto directo, voy a estar agregando agua también, que justamente es lo que no quiero. ¿Se entiende? Entonces, este vapor entrega el calor que posee y se condensa. Yo separo este condensado, ¿sí? Y este licor, una parte se concentra y va a la etapa siguiente y otra parte se evapora, ¿sí? Y esta parte que se evapora se utiliza en la etapa siguiente para evaporar un poco más esto, ¿sí? Este vapor se utiliza acá, se condensa una parte y este licor se vuelve a evaporar. Acá tenemos un ejemplo con 2 etapas. En general suelen ser más, suelen ser 6 aproximadamente. ¿Se entiende esta parte? Y ¿Puedes vamos. repetir, Javier? ¿Estamos más o menos? Si ¿Puedes no repetir, Javier? si puedo repetir, sí. Sí, por favor. Tenemos en este esquema, valga la aclaración, es un esquema. Yo parto de un licor con 16% de sólidos, ¿sí? Ese licor entra acá. Mediante un intercambiador de calor, se calienta ese licor utilizando vapor. Este vapor entrega calor al licor y se condensa, ¿sí? Yo separo ese condensado, lo llevo a otra etapa, no viene al caso. Y este licor que se calentó, hierve y se evapora, ¿sí? Una parte se evapora y la otra parte se concentra, ¿sí? Nos imaginamos eso, nos podemos imaginar eso. Sí, sí, perfecto. Bien, entonces, lo que se concentra, digamos, lo que queda en fase líquida, avanza a la siguiente etapa, ¿sí? Que recibe vapor nuevamente y de vuelta ocurre lo mismo. Se evapora, digamos, ¿sí? Se va a una parte y se concentra, ¿sí? Casualmente, entre comillas, este vapor era el que provenía de la etapa anterior,
Entonces yo acá seguramente tengo una menor presión que acá. ¿Sí? Yo de acá, este vapor se condensa y se separa, y acá me estaría faltando la flecha nomás que sale una parte de vapor para que me cierre el balance de masa. ¿Quedó claro ahora? Sí. Bien. Entonces logré concentrar mi vapor, perdón, mi licor, a una cantidad aproximada del 60-65% de sólidos. ¿Sí? Eso es muy concentrado. ¿Sí? Es muy concentrado, es una pasta ese licor. Por eso es lo que yo le decía que es muy difícil de bombear, digamos, ¿sí? Hay que, hay que empujar un líquido con esa concentración. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado en la clase anterior que la recuperación era muy eficiente, pero que no era del 100%? Que había una pequeña cantidad que yo perdía durante el proceso, ¿sí? Y que yo tenía que agregar un porcentaje que iba entre el 2 y el 4, el 6% a veces, ¿sí? Que era lo que a mí me faltaba para llegar a ese 100% y mantener constante la concentración de químicos, ¿se acuerdan? Ese make-up o la reposición de químicos se hace en esta etapa y se hace en forma de sulfato de sodio. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Bien, yo este licor negro concentrado lo mando a la caldera de recuperación y acá dijimos que yo tengo dos fracciones, ¿cierto? La orgánica y la inorgánica. La orgánica se va a incinerar, se va a quemar, combustión. ¿Qué obtengo de la combustión? Vapor que va a la turbina, ¿sí? Y en esta turbina obtengo energía eléctrica y un vapor de menor presión que va a ir a la digestión y a todas las etapas donde yo necesite. Una de ellas también es acá, ¿sí? Y por el otro lado, la parte inorgánica se va a convertir en el smelt. El smelt son estos químicos acá, carbonato de sodio y sulfuro de sodio, que si ustedes se acuerdan, acá en la etapa anterior eran estos acá, que a mí me iban a servir para recuperar los químicos, ¿sí? Entonces, yo de acá, de la fase orgánica, obtuve por un lado vapor y los humos que van al precipitador electrostático y después a la chimenea. Esto sería la planta de tratamiento de fluente de gases, ¿sí? Acá se tratan los gases para que no sean tan nocivos para el medio ambiente, ¿sí? Entonces, de la fase orgánica obtuve energía y los humos, que los traté acá, y de la fase inorgánica obtuve este smelt que me va a servir a mí para producir el licor verde. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí. Bien. Ese smelt era ceniza. Son las cenizas, correcto, ¿sí? Son los inorgánicos. ¿Sí? Entonces, yo el smelt los mezclo con licor blanco diluido, dice acá. No viene al caso si es licor blanco diluido. Por ahora pensemos que es agua. ¿Sí? Por ahora pensemos que es agua. ¿Sí? Yo diluyo ese smelt y el smelt habíamos dicho que era ¿qué? Carbonato de sodio y sulfuro de sodio, ¿cierto? Entonces disolví ese smelt, ¿sí? Lo paso acá a otro tanque donde voy a separar la escoria. La escoria serían las piedras que me quedan a mí por las altas temperaturas que no se llegan a disolver, ¿sí? Que quedan partículas, digamos, como que se forma entre comillas una lava, ¿sí? O se forman piedras que no se disuelven, ¿sí? Debido a las impurezas también, bueno, etcétera, etcétera, no viene al caso tanto la parte química, ¿sí? Este carbonato de sodio y sulfuro de sodio, yo lo mando a una etapa posterior donde yo lo mezclé acá con óxido de calcio. Ahora bien, el óxido de calcio, ¿se acuerdan qué ocurría cuando yo mezclaba un óxido
metálico o un óxido básico, que es lo mismo, con agua, ¿qué se producía? Un hidróxido. Un hidróxido, correcto. Esa es la reacción C, ¿sí? Acá. Yo tengo el óxido de calcio más agua me produce hidróxido de calcio, ¿sí? Este hidróxido de calcio que yo produzco acá, yo lo mezclo con lo que yo tenía en el smelt, que es el carbonato de sodio. Acá también está el sulfuro de sodio, ¿cierto? Pero no lo ponemos en la reacción porque no se modifica. ¿Se acuerdan que acá habíamos dicho que el sulfuro de sodio ya no se modificaba? Estaba acá en el smelt y se mantiene acá en el licor blanco sin modificación. Es por eso que no aparece acá. No aparece simplemente porque a los fines de este esquema donde estamos viendo las modificaciones, no es necesario que aparezca porque justamente no se modifica, no cambia. ¿Sí? Entonces, este carbonato de sodio se mezcla con el hidróxido de calcio y se produce un intercambio acá. Voy a obtener por un lado carbonato de calcio y por el otro lado hidróxido de sodio. ¿Sí? Pero resulta que el carbonato de calcio no es soluble en agua, no es soluble en solución acuosa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pasa si algo no Que es se soluble? precipita. Precipita, muy bien, Cintia. Precipita y yo por la parte baja de estos tanques voy a poder sacar este carbonato de calcio insoluble, que en realidad cuando uno tiene un precipitado se obtiene como una solución medio lechosa, ¿cierto? Medio como un barro que está muy cargado de líquido, ¿cierto? No es que yo digo, ah, obtengo un sólido y ese sólido es, no sé, como una piedra, por decirlo así, que yo lo separo y está perfectamente libre de el líquido en el cual estaba inmerso, ¿cierto? Este carbonato de calcio que yo estoy sacando acá, en realidad está mezclado todavía con el líquido que estaba en este tanque, que tiene, como dijimos, hidróxido de sodio y sulfuro de sodio. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, me voy al proceso de lavado, en el cual voy a, valga la redundancia, lavar ese carbonato de calcio para obtener un carbonato de calcio más puro o sin restos de hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, ¿sí? Lavo esto, obtengo un carbonato de calcio más limpio y por el otro lado obtengo en la fase líquida este licor blanco diluido que salía de acá. ¿Se acuerdan que yo dije, por ahora no importa de dónde viene? Hagan de cuenta que es agua. Bueno, el licor blanco que rodeaba a este carbonato de calcio, yo lo separo en este lavador y voy a obtener un licor blanco diluido. Y ese licor blanco diluido va a ser el que yo utilice para disolver el esmelt. De esa forma, mejoro la eficiencia del proceso y evito tener una fracción de licor blanco que tenga que tratar en los efluentes, porque es un problema. ¿Sí? Entonces, obtuve de estos tanques, por un lado, este hidróxido de sodio con el sulfuro de sodio que habíamos dicho, y por el otro lado, obtuve una fracción de carbonato de calcio. Este carbonato de calcio va al horno de cal, en el cual, por acción de la temperatura, acá yo tengo que agregar energía, ¿sí? Este carbonato de calcio se rompe, ¿sí? Para obtener óxido de calcio y dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que se va a la atmósfera y el carbonato de calcio es el mismo que el óxido de calcio es el mismo que yo después voy a diluir acá en esta agua para obtener el hidróxido de calcio y volver a empezar el ciclo. ¿Se entendió? Sí. ¿Quieren que repasemos o quedó claro ya?
Y una repasada estaría bien, creo yo. Bien. Creo Partiendo que esta de... es la parte, creo que esta es la parte más heavy de todo el proceso. O se ¿Saben? me hace nomás. Son 3 reacciones. Son 3 reacciones. Mm, No es la parte más heavy. Pasa que ustedes no tienen una formación tan sólida en en química. química. Claro, ¿Sí? sí, eso también es cierto. Vieron química en primer año y si lo que estábamos viendo recién de química de la madera, que lo vieron el año pasado, mucho de eso ya se olvidaron, ni hablar esto que vieron hace 3 o 4 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos de vuelta. El SMEL, ¿qué era? Los químicos de el carbonato de calcio y de sodio, perdón, y el hidróxido de calcio. Mandaste fruta. Vamos de vuelta. Acá. No, Mirá el SMEL. ese, sulfuro, sí, ahí está, ese. A ver, pará. Federico, ¿qué es el smelt? El smelt son los inorgánicos que salen de la caldera. Eso es el smelt. ¿Cómo está compuesto el smelt, químicamente hablando? Principalmente por carbonato de sodio y por sulfuro de sodio. ¿Sí? Eso. Ujú. El sulfuro de sodio era uno de los químicos del licor blanco, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo estaba Sí, compuesto el licor blanco? sulfuro de sodio, hidróxido de sodio. Bien, sulfuro de sodio entonces ya es uno de los químicos del licor blanco. Ya obtuve ese. Ese ya no lo tengo que toquetear más. Ya no es necesario que lo modifique. Ya está en la forma que a mí me sirve. ¿Sí? El que está en una forma que a mí no me sirve es el carbonato de sodio. A ese lo tengo que modificar. ¿Y lo tengo que convertir en qué? Recién En dijiste, hidróxido de Andrés. sodio. Correcto, en hidróxido de sodio. El sulfuro de sodio ya tengo, me falta el hidróxido. En lugar de tener hidróxido, tengo carbonato. Bueno, vamos a ver si puedo convertir el carbonato en hidróxido. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de convertir el carbonato en hidróxido entonces. Yo parto del SMEL que dijimos que tiene carbonato de sodio y sulfuro de sodio. Como el sulfuro ya está en la forma que final, no lo vamos a mencionar más porque va a quedar así hasta el final y se va a ir acá como sulfuro de sodio. El carbonato, ¿sí? Este SMEL yo lo voy a diluir o disolver en un licor blanco diluido que ya vamos a ver de dónde sale. ¿Sí? Lo disuelvo para que esté en fase acuosa. Lo disuelvo, le saco las escorias, que serían las partes que no logran disolverse, y esto va a tratamiento de fluente, ¿sí? Fluente sólido. Y esto que obtuve acá es una solución líquida que contiene el carbonato de calcio, de sodio, ¿sí? Acá está el carbonato de sodio. Entonces, yo a este carbonato de sodio lo voy a mezclar con hidróxido de calcio. Carbonato de sodio más hidróxido de calcio me va a dar carbonato de calcio más hidróxido de sodio. Me parece que mandé fruta, ¿no? Dije mal. Vamos de vuelta. No, está bien, tú tienes el carbonato de No, calcio. Bien, carbonato de sodio que viene del Ajá. SMELT se mezcla con hidróxido de calcio, que ya vamos a ver de dónde viene, ¿sí? Para formar carbonato de calcio e hidróxido de sodio. Este hidróxido de sodio era lo que a mí me faltaba para el licor blanco, ¿cierto? Ajá. Perfecto, listo, ya formé mi licor blanco, porque ya tengo el hidróxido de sodio y ya tengo el sulfuro de sodio de antes que dijimos que no se modificaba, ¿cierto? Sí. Eso, bueno, ya es el licor blanco y sale por acá y se va a digestión. Licor blanco de digestión acá está, ¿sí? Perfecto. Pensemos ahora en qué obtuve. ¿Qué obtuve? Carbonato de calcio. El carbonato de calcio no es soluble en agua. Por lo tanto, precipita. Precipita y yo lo tengo aquí debajo. Ahora bien, yo no lo tengo en una fase súper pura, totalmente libre del líquido en el cual estaba inmerso. No, ese carbonato se obtiene como un barro por debajo de estos reactores, ¿sí? Y ese barro está inmerso en la solución en la cual estaba, es decir,
en una solución de licor blanco, que tiene hidróxido de sodio y sulfuro de sodio también. Entonces yo lo que hago es, lo mando a un lavador, en el cual yo utilizo agua para lavar este carbonato y obtener un carbonato de calcio más purificado, sin tanto resto de hidróxido de sodio y de sulfuro de sodio acá. ¿Sí? Entonces yo lavo ese carbonato y obtengo una fracción líquida que va a tener un licor blanco diluido, que es el líquido residual que quedó en ese carbonato más el agua que le agregué para lavarlo. ¿Sí? Entonces, ese licor blanco diluido va a ser el que yo utilice acá para lavar el esmalte. ¿Sí? Y este carbonato de calcio lo mando al horno de cal, donde mediante la utilización de calor se va a descomponer este carbonato de calcio en óxido de calcio y dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que se libera a la atmósfera, y este óxido de calcio yo lo voy a mandar acá, y al diluirlo con agua, como buen óxido básico que es, me va a producir un hidróxido. ¿Cuál hidróxido? El hidróxido de calcio que yo utilicé en la primera etapa. Y de esa forma cierra el circuito. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí. Se entendió. Perfecto. Cortamos acá y volvemos a iniciar otra sesión, ¿les parece? Bueno.